Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos iniciando el capítulo 10, que esta epístola de Pablo a los Corintios, en este capítulo, se refiere a la idolatría antes y ahora. El mal ejemplo de Israel, el momento en que Dios liberó al pueblo de Israel en el éxodo de Egipto, que siendo bendecido con muchas experiencias espirituales, sin embargo, ellos fueron descalificados. Este es el tema que nosotros hoy trataremos desde desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de este capítulo 10. ¿Por qué no quiero, hermanos? Empieza diciendo este capítulo 10, que es la continuación con el tema introducido tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9. ¿Qué debemos pensar y hacer los cristianos corintios con respecto a la carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Esta es la pregunta que realiza Pablo. En el capítulo 8, Pablo estableció dos principios. Primero, un ídolo realmente no es nada. Y estaba bien para los cristianos de Corinto, que entendieron esto, actuar de acuerdo con este conocimiento con respecto a ellos mismos. El segundo, que como cristianos el amor es más importante para nosotros que el conocimiento. Así que aunque yo sepa que el comer carne sacrificada a un ídolo está bien para mí, si causa que mi hermano tropiece, no lo haré porque no es lo más amoroso que se pueda hacer. Aquí vemos claramente entonces de que si nosotros tenemos el conocimiento y sabemos y creemos en un Dios todopoderoso, esto no debería afectarnos. Pero si esto afecta a otra persona, por amor, nosotros tenemos que dejar de hacerlo. Más adelante, en el capítulo 9, Pablo mostró cuán importante es para un cristiano renunciar a sus derechos, tal y como Pablo renunció a su derecho de ser sustentado por predicar el Evangelio. Así que algunos de los cristianos corintios deben algunas veces renunciar a su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos, basados en el principio del amor hacia el hermano débil. Al final del capítulo 9, Pablo, como un cristiano, debe estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, decía, incluso cosas buenas, por amor de ganar la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. De lo contrario, seremos eliminados. Y aquí nosotros podemos ver en el versículo 7 de este capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, en la competencia que Dios ha puesto frente a nosotros. Pero más adelante nosotros lo que podemos ver es precisamente lo siguiente. No quiero que ignoréis que nuestros padres, dice aquí Pablo, ha estado escribiendo acerca de la necesidad de terminar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y cuán peligroso es no estar dispuestos a renunciar a algo
que se pone en el camino a la meta. Ahora, usará la experiencia de Israel en el éxodo de Egipto para ilustrar este principio. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos recordar, y dice aquí, piensa en todas las bendiciones que Israel tuvo en el éxodo de Egipto, que a pesar de todo, nuestro Dios siempre estaba bendiciendo, siempre estaba ayudando, siempre estaba dando la provisión necesaria. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, bajo la protección. La nube de la gloria de Shekinah ensombreció Israel a lo largo de su viaje desde Egipto a la tierra prometida. Durante el día, la nube los guardaba del sol brutal desértico, y durante la noche ardía como un pilar de fuego. Era un recordatorio listo y constante de la gloria y presencia de Dios. Esto está escrito en el capítulo 13 de entre los versículos 21 y 22. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que definitivamente Dios no los dejó, a pesar de su infidelidad, a pesar de su rebeldía. Dios estuvo allí protegiendo, cuidando y bendiciendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a ver más adelante, en este cruce del Mar Rojo. Y todos pasaron el mar. Aquí declara que todos, absolutamente todos, y todos en Moisés fueron bautizados. Todo Israel cruzó el Mar Rojo y vio el increíble poder de Dios al sostener las paredes del mar para que Israel pudiera cruzar en seco. Y después la obra de Dios de regresar el agua para ahogar al ejército egipcio. Está escrito en Éxodo capítulo 14, versículos del 21 al 31. Pero no solo fue una demostración del amor y el poder de Dios, sino también una ilustración del bautismo que aquí Pablo nos menciona por medio de pasar por el agua. Todo Israel se identificaba con Moisés, tal y como por pasar por el agua. Un cristiano se identifica con Jesucristo, según también está escrito en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Entonces, esta comparación, esto que hace una descripción Pablo referente al Éxodo, aquí va comparando exactamente con nuestra vida actual. Y todos comieron, dice este enunciado, el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todo Israel fue sustentado por la milagrosa provisión de Dios de comida y bebida durante su tiempo en el desierto. Éxodo 16:35 y el capítulo 17, versículo 6. Esta fue una notable muestra de amor y poder de Dios para Israel, y una preilustración de la comida y bebida espiritual que recibimos en la mesa del Señor, según también Pablo detalla en su primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos 23 al 26, que estaremos viendo posteriormente. Pero aquí nosotros podemos ver, Israel incluso tuvo antiguas versiones de los sacramentos cristianos que recibimos hasta ahora, como es del bautismo y la comunión. La palabra sacramento era usada para el juramento de lealtad de los soldados de la legión romana
que hacían a su emperador. Los primeros cristianos consideraban la comunión y el bautismo como un juramento de lealtad hacia Jesucristo. Entonces, todo esto nosotros aquí podemos ver que porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Israel incluso tuvo la presencia de Jesucristo con ellos en el desierto. Aquí, al identificar la roca espiritual que los seguía, Pablo está construyendo sobre una tradición rabínica que dijo que Israel fue suplido con agua de la misma roca por todo el desierto, una roca que los siguió. Algunos estudiosos de la Biblia debaten si la roca siguió a Israel o si el agua siguió a Israel como en una corriente. El punto es el mismo. Jesucristo estaba presente con Israel en el desierto, proveyendo sus necesidades de forma milagrosa. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio tuvieron los israelitas al salir de la esclavitud! Dios estaba con ellos, Cristo estaba con ellos, como nosotros actualmente. Él nos cuida, nos bendice, nos protege, nos provee. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y esto es lo lamentable, que a pesar de todas estas bendiciones y privilegios espirituales, los israelitas no agradaron a Dios en el desierto. Por todas las bendiciones en agradecimiento, debieron haber sido más agradables a Dios, pero no lo fueron. Si nosotros comparamos todo esto, si nosotros vemos en la actualidad, en realidad, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cómo nosotros somos agradecidos o no? Por todas las bendiciones, por todos los favores, por todo lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas día tras día. ¿Hay agradecimiento en nuestro corazón? Es el cuestionamiento que nosotros debemos responder cada uno. De los más de ellos es una subestimación contundente. Solo 2 hombres de toda la generación adulta que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Imagínense, 2 personas, 2 fieles que sus nombres fueron Josué y Caleb, de los más efectivamente fieles y convencidos de que Dios era el que les sacó de la esclavitud y que Dios era el que podía ingresarles a la tierra prometida. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. El descontento de Dios con los israelitas fue evidente, porque ellos nunca entraron a la tierra prometida, sino que en lugar de ellos murieron en el desierto por todas sus bendiciones y experiencias espirituales. Ellos nunca entraron en lo que Dios realmente tenía para ellos. Esa es la promesa. Es lo que Dios también hoy quiere, bendecir a su pueblo, a su iglesia. Pero el hecho es ese. Nosotros estamos haciendo lo que debemos. Dios está esperando para bendecirnos. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro comportamiento? El punto de Pablo golpea duro. ¿Por qué? Los cristianos corintios estaban probablemente tomando todo tipo de libertades, como festines en templos paganos, tropezando a sus hermanos, pensando que estaban a salvo por sus bendiciones y sus experiencias espirituales pasadas, especialmente con relación al bautismo y a la comunión que anteriormente ya lo habíamos mencionado. Entonces,
Pablo les advierte de tener cuidado porque así como Israel fue bendecido y tuvo experiencias espirituales, aún así murieron. Así también podrían algunos de los cristianos corintios ver todo esto que estaba sucediendo y darse cuenta que les podía también pasar a ellos. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces con relación a esto? Esta comunión con Dios es muy necesaria, pero aquí tenemos un comentario de Clark. Dice, parece que los cristianos corintios supusieron que el ser hechos partícipes de las ordenanzas del Evangelio, tales como el bautismo y la cena del Señor, asegurarían su salvación. No obstante, podrían encontrarse participando de fiestas idólatras, siempre y cuando, mientras consideraran que un ídolo no es nada en el mundo. Esto es muy importante, darnos cuenta y analizar de que nuestro comportamiento tiene que estar siempre de acuerdo a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. No es solamente el suponer de cómo nosotros estamos comportándonos o lo que Dios ha hecho por nosotros asegurará nuestra salvación. Definitivamente, si Dios nos ha salvado, nosotros tenemos que seguir su camino, sus pasos y seguir recibiendo sus bendiciones. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.